¿Te ha pasado alguna vez que has ido a cenar con amigos, comes muy poco, pero aún así te sientes hinchado? La verdad es que cuando descubres esto que te voy a contar a continuación, empiezas a ser más selecto con todos los sitios que frecuentas y con más veras, los restaurantes evidentemente. Pero ya no solamente eso, la gente con la que vas, el número de personas con las que vas. Empiezas a ser selecto también con las cosas que ves por televisión. Ya hay definitivamente programas como los telediarios o lo que es lo mismo, los noticieros, ya no los soportas. Y por ese ladito también van viendo las redes sociales. Empiezas a ser selecto con lo que ves en las redes sociales. Porque al final todo son estímulos. Y es que la verdad, cada vez que avanza la tecnología es como si estuviéramos cada vez más bombardeados por estos estímulos. Parece que no, pero agota muchísimo. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es un estímulo? En psicología y en neurociencia, un estímulo es una señal interna o externa que activa todos tus sentidos, incluso tu sistema nervioso. Puede ser algo que ves, algo que oyes, algo que hueles, algo que tocas, piensas o incluso algo que imaginas. Porque te recuerdo que el cerebro, tu cerebro, reacciona automáticamente a cosas imaginarias. Porque es un órgano que se puede entrenar, de ahí que se hable tanto de programación neurolingüística. Ok, vamos a ver ejemplos de estímulos para que te quede un poquito más claro. Un sonido fuerte, por ejemplo el de una sirena, el de una ambulancia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo enseguida se sobresalta, está en alerta. ¿Qué ha pasado? Una palabra hiriente también es un estímulo, porque tú reaccionas ante ella, ya sea con tristeza, con ira o con rabia. De los estímulos que para mí son más efectivos, una fragancia, un perfume que te recuerde a algo o a alguien específicamente del pasado. Estos estímulos son muy efectivos porque literalmente te retroceden en el tiempo y vuelves a sentir esa emoción que hace años relacionaste con esa fragancia o con ese perfume. Interesante, ¿no? Bueno, y un ejemplo muy obvio, las imágenes o los vídeos en redes sociales. Ellos tienen el poder de cambiar literalmente tu estado de ánimo y vamos así, saltando de un estado de ánimo, de una emoción a otra emoción en cuestión de segundos. Bueno, y tú te preguntarás, ¿y por qué son importantes los estímulos? Básicamente porque tus emociones, tus comportamientos y tus pensamientos reaccionan ante todo tipo de estímulos, los cuales literalmente estás recibiendo las 24 horas del día todos los días. Ahora bien, si tú aprendes a seleccionar los estímulos con conciencia, obviamente vas a poder regular mejor tus emociones, como es obvio, y de paso tu bienestar mental. Ok, profundicemos. ¿Quiénes fueron los señores en psicología a los que se les ocurrió hablar por primera vez de este concepto llamado estímulos? Vamos allá. El primero fue un señor llamado Iván Pavlov, el padre obviamente del condicionamiento clásico. Este señor ruso, fisiólogo, fue muy conocido, fue famoso por su experimento con los perros. ¿Y en qué consistía el experimento con perros? Él básicamente les hacía sonar una campana, o sea, un estímulo, antes de darle la comida. Con el tiempo, los perros aprendieron a salivar solamente al escuchar la campana, porque asociaban el estímulo con la comida. Fácil, ¿no? Este señor definió dos conceptos bien importantes en psicología. El primero, el estímulo condicionado, que en este caso sería la campana, y el estímulo incondicionado, que en este caso sería la comida. Esto sucedió aproximadamente en el año de 1987. Para que vayamos haciendo cálculos más o menos, vamos a ver cómo estás de mates. Incluso en este año publica una obra de fisiología digestiva, que es la base para empezar el estudio de los reflejos. Bastante interesante, por cierto. El segundo señor se llama John Watson, es el padre del conductismo. Es estadounidense, gringo. Este señor llevó las ideas de Pavlov, el señor que te acabo de comentar antes, a la psicología humana, porque él creía que todo comportamiento humano podría explicarse solamente con estímulos y respuestas. Y ahí se acabó. Watson lo que quería demostrar era que las emociones humanas, como el miedo, podían ser tanto innatas como aprendidas. Hizo un experimento famosísimo que se llamó el del pequeño Albert, un bebé de tan solo 9 meses de edad. Fue uno de los experimentos más famosos, sí, es cierto, pero también de los más polémicos en la historia de la psicología. Este experimento se llevó a cabo en 1920. Bueno, ¿y en qué consistía? ¿Y por qué fue tan polémico?
Básicamente lo que hizo Watson fue mostrarle a este bebé de 9 meses una rata blanca. Obviamente la reacción del bebé natural era de tocarla y acariciarla, sin ningún tipo de miedo. Y aquí viene la parte del condicionamiento. ¿Qué es lo que hace Watson? Empezó a emparejar a la rata con un ruido súper fuerte y aterrador a un bebé de tan solo 9 meses de edad. Lo que hacía es que en el momento que aparecía la rata, detrás con un martillo le daba a un metal. ¿Tú te imaginas el susto del bebé? No, pues terrible, porque además los bebés son bastante sensitivos y más a esa edad. Obviamente, ¿qué hizo el ruido? Pues provocarle llanto, miedo, susto, pavor. Después de estar combinando este estímulo, la rata, con el ruido varias veces, Albert empezó a llorar solamente con ver la rata. Pues era obvio, ¿no? Aunque ya no sonara el ruido estrambótico o terrorífico, el bebé solamente con ver a la rata ya empezaba a llorar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que evidentemente el miedo se generalizó en Albert. Él empezó a mostrar miedo también por todo tipo de objetos blancos y peludos, hasta tal punto que le creó un trauma. Entonces este niño, que obviamente se convirtió en un adulto, creció con un miedo y una fobia a los conejos, incluso a los abrigos de piel. Dicen que llegó al punto de tenerle miedo a la barba blanca de Santa Claus. Bueno, y tenemos al tercer señor, que es Skinner, que es el padre del condicionamiento operante. Este señor, también gringo, estadounidense, desarrolló ideas a través de la famosísima caja de Skinner, que fue algo muy parecido, asociando estímulos incondicionados con estímulos condicionados. Porque él se dio cuenta que los estímulos ya no solamente provocaban reacciones, sino que además podías, a través del refuerzo y del castigo, disminuir o aumentar una conducta. Básico. Este señor hizo esto en el año de 1938. ¿Cómo vas con las mates? Estoy dando cifras. Publica su obra The Behavior of Organisms, donde obviamente introduce su teoría del condicionamiento operante, que se basa en el uso de los estímulos, pero con refuerzo y castigo. Los descubrimientos más importantes acerca de los estímulos en psicología sucedieron a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX. Para una raza como nosotros, unos Homo sapiens, que más o menos tenemos una edad de unos 300.000 años, que tú me digas que hace tan solo 150 años aproximadamente empezamos a estudiar el comportamiento humano en psicología como ciencia, porque bueno, antes estuvo Aristóteles y todo el estudio del alma y demás, pero básicamente como ciencia, que tú me digas que hace 150 años empezamos a estudiarnos a nosotros mismos, y que no solamente eso, sino que hace unos 100 años, o sea 50 años menos, se empezaron a descubrir los estímulos, pues chica, ¿qué quieres que te diga? Que estamos en pañales, o sea, no sabemos nada de nuestro mismo comportamiento y mucho menos de los estímulos y de lo que impactan y de la influencia que los estímulos tienen en nuestra vida. O sea, tenemos un montón de cosas que aprender. Bueno, yo te acabo de contar todo esto para que entiendas la importancia de los estímulos en tu vida y en qué te afecta todo este rollo que te estoy soltando a ti, en tu día a día, en tu vida cotidiana, cuando vas a trabajar con tu familia, cuando sales los fines de semana, en qué te afecta todo este rollo de los estímulos condicionados, incondicionados y de al fin y al cabo estímulos. Te lo cuento porque si aprendes a ser consciente de ellos y sobre todo si aprendes a seleccionarlos, vas a estar mejor en cuanto a tu salud mental. Es que definitivamente todo, al final, todo es estímulo. Tu cerebro no filtra, sino que absorbe todo lo que está a tu alrededor. Todo. Tu cerebro y tu sistema nervioso absorben todo lo que entra por tus 5 sentidos. Y eso que parece que hay más sentidos. Las palabras, las imágenes, los sonidos, los ruidos, los olores, incluso la comida. Todo lo que ves, escuchas o hueles se convierte al final en información emocional. Además es que los estímulos regulan tu frecuencia emocional, ¿no? Realmente es que el impacto que los estímulos tienen en tu campo emocional, como la música, las conversaciones, los lugares, las pantallas, evidentemente, los dispositivos, es muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a recibir y a estar bombardeados de todo tipo de estímulos y antes
los de mi generación, los del 77, es como que antes de que existiera toda esta tecnología, teníamos muchísimos menos estímulos. Ahora la cosa se ha puesto muchísimo más fuerte con la cantidad de información y de estímulos que tenemos. Ya no solamente es el móvil, la tablet, el ordenador, los videojuegos, una cantidad de estímulos a los que estamos sometidos hoy en día y al mismo tiempo. Pero esto no quiere decir que eso sea natural, ni mucho menos saludable, obviamente. Y es que ya no solamente te hablo de todo lo que absorbes, sino que también todo lo que comes, lo que hace que afecten tu frecuencia emocional, porque todo está conectado. Por esta razón, muchas veces, durante mucho tiempo, te sientes cansado, agobiado, estresado, incluso con ataques de ansiedad. Y sientes que no llegas. Es una sensación de estar haciendo un montón de cosas, estar con muchos frentes abiertos y tu sensación es de que no llegas. Hasta que llega un momento en el que el cuerpo hace plof. Evidentemente ese momento se traduce en enfermedades. Mira, para ponerte otro ejemplo de lo que te acabo de decir. Algo muy simple como la música, ¿vale? Pues la música es frecuencia y es una frecuencia evidentemente que interfiere en tu estado de ánimo. No es lo mismo que tú estés escuchando una música como rock, heavy metal, a que estés escuchando música clásica o baladas. Evidentemente tu estado de ánimo se siente influido por esa frecuencia de sonido. Independientemente de que te guste más o que te guste menos, de eso no estamos hablando, sino del solo hecho de estar en un sitio en el que tú entras y está puesto algún tipo de música. Tú enseguida creas una sintonía con esa frecuencia con la que estás escuchando, independientemente de que te guste o no. Eso ya es otra historia. En ese momento te ve afectada tu frecuencia emocional, ya sea de enojo, de incomodidad, de que te gusta o de que no te gusta. Pero evidentemente tu frecuencia emocional se modifica en el momento de absorber o de oír esa otra frecuencia. Otro ejemplo muy claro que también va relacionado con la música son las bandas sonoras en los momentos más emocionales de las películas. No es casualidad que en una película, cuando quieren un momento de tristeza, pongan una música con una frecuencia mucho más triste para que la emoción sea mucho más fuerte, o con una frecuencia, dependiendo del momento, sea alegre para que obviamente todos estemos felices, ¿no? Otro ejemplo muy claro también de esto son, por ejemplo, las tonalidades de los colores de las paredes en los hospitales, que son o blanco o un azul o un verde así muy clarito. Eso no es por casualidad. ¿Tú te imaginas un hospital con las paredes de color negro? Eso no ayudaría para nada a que el paciente estuviera relajado y tranquilo. Por el contrario, los colores suaves sí que ayudan a que la persona esté mucho más tranquila. Qué casualidad, ¿no? Y es que al final, con toda esta cantidad de bombardeos de estímulos y todo este rollo que te acabo de soltar, estás como en una especie de piloto automático sensorial. Y es que la mayoría de personas no eligen sus estímulos con conciencia. Ven redes sociales, ven noticieros, o lo que es lo mismo, telediarios, ruidos, conversaciones negativas, restaurantes, incluso conciertos. Ah, por cierto, hablando de conciertos, la energía que se crea cuando hay un concierto es una energía en la que todos se sintonizan al mismo tiempo. Por eso hay como un chute de energía cuando tú sales del concierto, ¿no? Porque todos es tan fuerte el campo vibracional de tantas personas al unísono, sintiendo lo mismo, porque van a ver su artista favorito, ya sea de amor, de alegría, de emoción, de entusiasmo, que se contagian unos a otros en el mismo campo energético. Y eso crea una frecuencia muy alta, y por eso cuando tú sales de un concierto, pues evidentemente la energía con la que sales es enorme. De ahí que mucha gente no pueda conciliar el sueño tan fácilmente, incluso ni siquiera el mismo artista, porque hasta que no baje la adrenalina, pues obviamente no consigues dormir, no consigues conciliar el sueño. Entonces, ¿cómo puedes empezar a ser consciente de todo lo que absorbes? Después de un largo día cotidiano en tu vida, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué absorbí en el día de hoy sin darme cuenta? Observa, recuerda con atención qué oliste, qué escuchaste, qué sentiste, qué comiste, con quién estuviste, todo este tipo de cosas. Una vez los analices y los detectes, que eso ya es bastante, simplemente admítelos y di, vale, estoy haciendo esto
he hecho esto y empieza a dosificarlos. La idea de todo esto es que empieces a formar como una especie de ecosistema emocional nutritivo, por llamarlo de alguna manera, solamente con el objetivo de que dosifiques o simplifiques los estímulos que absorbes en tu vida, que tú seas el que decide qué es lo que estás dispuesto a escuchar, a oler, a oír, incluso comer. ¿Cómo lo haces? Pues básicamente creando un entorno sensorial más armonioso. Apaga todo lo que te sobra, las notificaciones, la televisión mientras cocinas, que esa es la otra. ¿Acaso es necesaria? Si total, no la vas a ver, si no la vas a escuchar, ¿qué más da? Y luego, y no menos importante, integra momentos de silencio en tu día a día. Y cuando digo silencio no me refiero al hecho de sentarte a meditar en plan yogi. No, nadie está hablando de eso. Simplemente permítete estar tirado en tu cama o en tu sofá sin el móvil, apártalo de tu vista, mirando para el techo. Aunque sea 20 minutos. Con seguridad, y si estás muy cansado, probablemente te quedes hasta dormido. Porque ¿qué es lo que sucede con todo este bombardeo de estímulos? Que lo que generan es cansancio y a veces lo único que necesitamos es un momento de quietud, simplemente de estar en silencio. Y ahí es cuando el cuerpo vuelve a su ser. Esto básicamente lo que te va a hacer es regularte emocionalmente, mentalmente y físicamente, con solamente 15 minutos o 20 minutos. Ya está. Otra recomendación para crear este ecosistema es crear playlists muy relajantes, no está de más, independientemente de que te guste o no te guste la música relajante. Ahora con Spotify, iTunes, ahora hay una cantidad de música que simplemente lo que hacen es relajarte. Sonidos como la lluvia, la brisa del mar o el mismo mar son sonidos relajantes. Créate listas que por un momento te generen paz y tranquilidad. Selecciona tus aromas, tus perfumes. Elimina toda clase de aromas, fragancias y perfumes y quédate solamente con dos, por ejemplo, el perfume que sueles usar y la fragancia con la que aromatizas tu casa, por ejemplo. Iluminación, que en tu casa hayan menos luces fuertes y más luces de lámparas cálidas. Eso genera muchísima tranquilidad. La luz es otra frecuencia. Bueno, y por último, parece frase de cajón, pero evidentemente el contacto con la naturaleza. Mega, hiper importante. Y ya no digo de irte a pasear con tus cascos, porque ahora eso se lleva muchísimo, está muy de moda irte con tus cascos por ahí corriendo. No. Cuando yo digo contacto con la naturaleza, digo contacto con la naturaleza de verdad. No te digo que te dejes el móvil, llévalo, ponlo en modo avión y desconecta totalmente de él sin los audios. Y permítete escuchar el sonido del aire, el sonido de los pájaros, todo lo que acontece a nuestro alrededor. Estamos tan acostumbrados a una cantidad de estímulos tan fuertes, tan agresivos, que hemos perdido la capacidad de conectarnos con los estímulos más simples, como son el sonido del silencio, el sonido del aire, el sonido de los pájaros, el sonido de las hojas cuando corre el viento. Y esto básicamente lo que te va a ayudar es a regularte emocionalmente, a volver a ti, a simplemente discernir. El discernimiento es la capacidad de poder organizar todas tus ideas, pero para eso necesitas momentos de conexión reales con la naturaleza. Bueno, y no menos importante y como broche final, selecciona tus amistades. Sí, señora, sí, señor. Por favor, rodéate de personas alegres, positivas. Esas personas que llaman vitamina, gente que sonría con facilidad, que se burle de sí misma, que le encante sonreír y que no se quejen tanto. Gente al final que te aporte y no que te quite. Si es que al final no puedes cambiar tu emoción si no cambias tu estímulo. ¿Entendido? Ya después de este rollo creo que ahora lo entiendes y ves lo sutil que puede llegar a ser el impacto de los estímulos en tu vida. Recuerda que no puedes sentir paz si todo lo que consumes te genera ansiedad. Es blanco y en botella. Por eso estate atento a todo lo que ingieres por tus 5 sentidos. Que todo lo que absorbas sea para que te nutre emocionalmente, para que te sientas con más energía y sobre todo, y lo más importante, con una frecuencia emocional estable. Y obviamente que encuentres la sintonía que tanto ansías, la sintonía contigo mismo y con tu entorno. Soy Erika Zárate, tu asesora emocional.
Si quieres seguir profundizando en este maravilloso mundo de las emociones, suscríbete a mi canal. Un beso. Yo me Chao. amo, yo me valoro, yo me respeto. Es mi mantra, mi secreto, mi amuleto.